La señal de Fuerza Deportiva para ustedes. Atención, los muchachos regresan, definición desde el punto penal. Ahora, sabe que no quiero pensar mal, pero acá se nos fue la señal por un segundito. Yo estaba buscando por ahí algún infiltrado, pero realmente no sé qué fue lo que pasó. Me quedé con esa duda. Sin embargo, acá seguimos para que ustedes puedan observar el partido sin ningún problema a través de la definición del punto penal. Ya estamos bien, Vero, ¿no? Ya estamos bien ahí, Vero, me comenta, por favor. Nos cortaron la luz por unos segundos, pero luego regresó sin problemas. Acá vamos a continuar pese a todo, perfecto, señores. En el Facebook, David, perfecto en el Facebook. Muy bien, Facebook, ya tenemos Facebook. David, le quería comentar un dato. Dígame. Se prepara le quería comentar que Alex Terán fue la figura en el Chan de Machachi atajando 2 penales. Es decir, en semifinales Chile ya pasó por la tanda de penales, anotó todos los que tiró el equipo de Uyumbicho y Alex Terán atajó 2 de Gladiador. Es un portero que se maneja muy bien en esta tanda de penales. Atención los penales, primero para Chile. ¿Quién se prepara en Chile? Opción para el conjunto chileno. La silbatina que se escucha, se viene Chile, primer penal, atención, Chile, va, le pegó, adentro. ¡Gol de Chile! El Rafa Dávila pone la primera para Chile en los penales, entonces 1-0, Carlos Horna. La elegancia de Rafael Dávila, la calidad que tiene el goleador de Chile para picar nada más de esa pelota, sorprendiendo a Diego Andrade. Pone la primera en el Club Chile, que se adelanta, empieza con paso firme el equipo de Uyumbicho. Perfecto, Carlos Horna, excelente la información que nos entrega mi querido amigo. Vamos con el Chichi, se viene el Chichi Avilés, ahora toma distancia, le pegó, gol del Chichi. ¡Gol! Avilés, el Chichi Avilés lo tenemos en la pantalla de Fuerza Deportiva, señores. 1-1. Cambia ahí el marcador electrónico. 1 para Deportivo Quito. 1 para el equipo, señores. Remate centrado del Chichi, centrado pero engañando al portero. En la carrera parecía que era otra la opción que iba a tomar. Atención, se viene el siguiente penal, ejecución. Falló Chile, señores, lo falló. Falló Chile en la transmisión y la señal de Fuerza Deportiva, se lo comentamos. La ilusión y por el tiempo no alcanzamos, luego vemos el del Chichi, pero vamos a ver cómo falló. Atención, la ejecución. Y va, ¿no? Ahí miren el palo, San Palo, señores. Ya, muy bien, ahora sí, perfecto. La mirada nuevamente, se prepara ahora. Oportunidad en el partido para que lo maneje ahora. Se viene la pelota, la ejecución, gol. Señores del Deportivo Quito. Bien por el simpático, un bombazo a la mano izquierda del portero de Chile. En el ángulo se incrustó, qué bien le pegó al penal el simpático. Se adelanta ya Deportivo Quito en la tanda de penales. Se viene ahora, atención Chile, escuchen en el estadio, la silbatina tremenda por acá, la ejecución que se vendrá para el equipo de Uyumbicho. ¿Quién se prepara, Carlitos? Atención en Chile, Jaime también lo puede decir, se viene ahora Chile, se prepara la ejecución, balón al fondo, gol de Chile, gol de Jiménez, el gol de Jiménez en la pantalla de Fuerza Deportiva para poner el 2-2 en el partido, en los penales. 1 falló Chile. Vamos a ver la ejecución rápidamente. Ahí está la corrida de Adrián Jiménez. Ahí ya lo vio al portero que decidió lanzarse a su lado izquierdo. Jiménez elige el derecho, le pegó bien el número 10 que ingresó en esta segunda parte. Perfecto, se viene ahora nuevamente la pelota. La va a recoger Suárez. En el esférico de Suárez para pegar el balón. 2-2 en los penales. Deportivo Quito. Atención, Deportivo Quito. Suárez se prepara para ejecutar. Se viene Suárez. Toma distancia, se perfila, le pegó Suárez, ¡gol! De la cadena Deportivo Quito, linda ejecución de Suárez, la repetición, rápidamente lo vemos.
Bien ejecutado por Suárez del penal, pegadito al poste, ahí donde están engañándolo al portero Terán. Los penales del Quito han ido ahí a ese lado izquierdo, bien decidido por los jugadores que empiezan a adelantar al Quito y poner presión para Chile. Atención, se viene ahora Chile. ¿Es Gaspar? Gaspar es el que se prepara. Toma distancia Gaspar, atención. Silbato del señor Cóndor, le pegó Gaspar, ¡gol! ¡Gol de Chile! 3-3 en los penales. Hay que decir que la ventaja todavía la tiene el Quito porque falló el hombre. Ahí vamos a ver la repetición de este gol en la pantalla de Fuerza Deportiva. Muy bien ejecutado. Carlos Horna. La experiencia de Gaspar se marca en este tipo de jugadas, David, en este tipo de momentos. Bien Gaspar, decidido, pegó bien el penal ahí al centro, engañándolo nuevamente al portero Andrade. Va Rivas, señores. Va Rivas. Atención. Rivas se prepara. Oportunidad que lo va a manejar. Rivas, el jugador de Venezuela para el Deportivo Quito. Toma distancia, se acomoda. Hay mucha ilusión con Rivas, que jugó un buen partido. Rivas se acomoda, qué nervios, Deportivo Quito, Rivas, ¡gol! ¡Gol! Deportivo Quito pone la cuarta en los penales. La cuarta en los penales, Rivas convirtió. Bien ejecutado por Rivas, adivinó el lugar el portero Terán, pero le pegó muy esquinado. Si abajo, falla raso, España, el Quito gana. Y le pone presión porque si falla Eduardo España, empieza el resurgir de la academia. Será un momento histórico para el Deportivo Quito. Todo en los pies de Eduardo España. España y ahora Deportivo Quito, la oportunidad. Se emocionan los hinchas de la academia. Está cerca la clasificación, amigos. Que sigue en Fuerza Deportiva. Se viene España para pegarle ese balón. España se acomoda, va España, le pegó al fondo, gol. Gol Deportivo Quito. Y ahora, si convierte Deportivo Quito, clasifica, señores. Eduardo España le pegó bien, Andrade adivinó y por poco la logra sacar, le dio un manotazo, la rozó nomás a la pelota, pero no pudo, fue muy potente el remate de España, todo en Alvarenga. Este es el penal decisivo, va el venezolano Juanito Alvarenga. A ver qué es lo que hace, cuánta gente en vivo, Vero. Ahí estamos con la gente en vivo, 4.700 personas en vivo. Gracias a la gente. Atención, se ven ahora. Listo, mi querido amigo. Se ven ahora la oportunidad. A través de Alvarenga. Alvarenga se prepara, toma distancia. Ahí está el venezolano. Atención, penal para el Deportivo Quito. Se mueve Alvarenga, va a la ejecución. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Quito, nuevamente el fútbol profesional está en la segunda categoría, señores. Deportivo Quito avanza con este gol. Alvarenga grande, Alvarenga, te pasaste, amigo venezolano. Ahí se saca la camiseta, saluda a la hinchada. Está en la segunda categoría la cadena. Felicitaciones, David. Jaime Galarraga con usted. Muchas gracias, David, gracias. Gracias, profe. El profe se quedó un momentito, luego va a festejar. Mire la gente de pie, profe, y en la preferencia es una locura.